Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y estamos prácticamente a la mitad de la semana de la hemostasia. Ya tuvimos la oportunidad de compartir, bueno, que en este caso dos de los grandes expertos que nos están acompañando aquí en este momento, ya hubo la oportunidad de ver algunas charlas, algunas conferencias que estuvieron compartiendo con todos nosotros. Entonces les queremos agradecer por ese interés mostrado en participar en esta primera edición de la Semana de la Hemostasia. La verdad es que estamos muy contentos con la participación también de ustedes. Y bueno, pues estamos aquí con los dos grandes expertos que seguramente ustedes ya conocen y que en días anteriores han estado viendo sus clases. Les damos la más cordial bienvenida, el químico Carlos Virgen, la química Saraí Zúñiga. Sean bienvenidos nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, pues en su momento ya, a los que nos siguen en la página de Facebook, pues ya en su momento tuvimos una entrevista con la química Saraí. Tenemos la fortuna en este momento de contar con su presencia. En este caso, ¿usted cuál es su formación, químico? Bueno, yo actualmente soy licenciado en Química Clínica, soy egresado de la Facultad de Bioanálisis. Posteriormente hice unos estudios de posgrados en la Escuela Nacional de Ciencias Químico-Biológicas y actualmente estoy trabajando como director comercial en Laboratorios Licor. Perfecto. Y pues para los que no tuvieron la fortuna de ver su entrevista química, ¿cuál es su formación? ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias a EduLab por esta oportunidad de la Semana de la Hemostasia. La verdad es que ha sido todo un éxito. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes creo que esto no sería posible. Y bueno, para los que no me conocen todavía, yo soy la química Saraí Zúñiga. También soy egresada de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Y bueno, actualmente estoy como encargada del área de coagulación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Perfecto. Pues vamos a hacer aquí una pequeña charla aquí con los expertos. Y pues quisiéramos hablar así a muy grosso modo del panorama de la hemostasia en nuestro país. Digo, para muchos a lo mejor nos están visualizando de otros países, pero bueno, queremos hablar particularmente de aquí de México, que es del país de donde nosotros somos. ¿Qué importancia tiene en este caso la hemostasia dentro de un laboratorio clínico? Y más o menos en base a su experiencia, ¿cuál es el panorama que pinta la hemostasia en nuestro país? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que la parte de hemostasia tiene un impacto, o debería de tener un impacto grande, puesto que muchas enfermedades, muchas patologías, condiciones clínicas de los pacientes tienen que ver básicamente con la correlación de los tiempos de coagulación. Si ustedes de repente piensan en algún paciente que tengan hospitalizado, pues vamos a observar que hay una alteración en sus resultados, y básicamente esto porque la coagulación y otras patologías están íntimamente relacionadas. Entonces yo creo que se le da un poco de importancia a la parte de coagulación, sin embargo tiene mucho impacto y debería de tenerlo así en nuestro laboratorio. Exactamente, sobre todo porque hay situaciones que actualmente en México están subdiagnosticadas, a lo mejor porque muchas pruebas que se hacen de coagulación solo cuentan con baterías básicas. Sin embargo, es importante entender que con esas baterías básicas podemos sacarles el mayor provecho, pero también hay que entender que para hacer un diagnóstico diferencial y certero se debe de realizar el diagnóstico a profundidad, tanto para los procesos hemorrágicos como los trombóticos principalmente, y ahí es en donde surgen las discrepancias luego también con la parte clínica, muy importante tomar. Y en general, ¿cómo, en base a la experiencia que ustedes tienen, y sabemos que pues también tienen gran experiencia impartiendo cursos y han tenido la oportunidad también de interactuar con demás colegas del gremio de los químicos, en base a las experiencias que les han platicado los alumnos que han tenido y las visitas que han tenido oportunidad de hacer a diferentes laboratorios, en general, ¿cómo está el panorama de la coagulación, particularmente aquí en México? Pues yo creo que esta parte es un poco interesante y es un poco preocupante, puesto que hay mucha
el área de coagulación es como un área un poco rezagada y que no muchos profesionales de la salud optan por ella. Un tanto porque es un poco complicado, otro porque bueno, no se cuenta con los recursos suficientes, como comenta el químico, para hacer toda la batería de pruebas que necesitamos en un diagnóstico certero. Y bueno, la problemática en la que nos enfrentamos actualmente en nuestro país es que el realizar un estudio amplio global de la coagulación no solamente es hacer prueba de TP o prueba de TTP, sino que involucra hacer más pruebas que complementen y que sustenten un seguimiento y un diagnóstico adecuado en el paciente. Entonces yo creo que nos enfrentamos a muchas situaciones tanto de recursos como de conocimiento del área, ¿no? Exactamente, y sobre todo la interpretación de pruebas, porque hay muchas escuelas en donde se interpretan ciertos resultados de cierta manera. Entonces en la coagulación lo que falta mucho en México es estandarizar, desde la parte preanalítica, desde cómo se toma la muestra, por qué se toma, a pesar de que ya hay guías establecidas. Sin embargo, hay muchos grupos que cada quien maneja la coagulación a su manera y bueno, dan recomendaciones que es así por esto, que es así por el otro. Y también en la interpretación de resultados, que los valores de referencia se deben de interpretar bajo este criterio o bajo estos criterios. Entonces yo creo que la principal situación en México que debe de mejorar es la estandarización de los procesos. Bueno, y aquí yo creo que mencionaban algo bastante importante y fundamental, que de hecho ya en otras entrevistas y en otras charlas con algunos otros expertos, es un punto primordial, que es la etapa preanalítica. Sí. Sabemos que podemos a lo mejor tener estandarizado todo el proceso de la etapa analítica, pero desafortunadamente si no se recolecta correctamente la muestra, si no se hacen ciertos procedimientos que contribuyan a que se dé un resultado de calidad, pues desafortunadamente si no se tiene una buena etapa preanalítica, pues desafortunadamente de nada va a servir todo lo demás, ¿no? Ni la etapa analítica ni posanalítica. ¿Qué recomendaciones pudieran darnos referentes a la etapa preanalítica, de manera muy general, hablando en el área de la hemostasia? Mira, lo que tú acabas de decir es un punto muy importante, puesto que la etapa preanalítica es de gran impacto en el reporte de resultados final. Todas las áreas son importantes y tienen sus complicaciones. Sin embargo, en la parte de hemostasia, nosotros estamos midiendo cómo se está comportando el sistema de la coagulación, cómo se comporta la interacción de los factores con el daño endotelial. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tomamos una muestra de sangre? En ese momento estamos dañando la pared del endotelio. En ese momento hay una activación y desde la toma de muestra, que es un momento crucial en la parte preanalítica, debemos tener especial cuidado. Yo creo que la toma de muestra es un momento muy importante y todo lo demás va a tener secuencia, pero la parte de la toma de muestra, que ustedes en el momento de que hagan una punción no estén moviendo mucho su aguja dentro del paciente, eso es súper importante. Que si el orden correcto de los tubos, que si el torniquete en las pruebas de coagulación es crucial. No debemos dejar el torniquete, como dicen las recomendaciones internacionales, más de 1 minuto, pero en coagulación es sumamente importante que lo respetemos y sobre todo si en pacientes que no lo requieren, pues no utilizarlo. Y como eso podríamos mencionar más situaciones, pero yo creo que la toma de muestra, el torniquete y todo lo que tiene que ver con esa parte es sumamente importante y que tiene un impacto altamente fuerte. Exactamente, aparte uno de los errores en la parte preanalítica que se presenta es el manejo de la muestra. Una parte es la toma de muestra y otra cosa es cómo se va a conservar esa muestra, a qué temperatura, en qué condiciones, centrifugación, que es importante, y también existen muchos criterios ahí de que si en un laboratorio, en el mismo hospital, en la mañana centrifugo a una velocidad, a un tiempo determinado, en la noche como es urgencia centrifugo más rápido, o sea, todas esas variables que a lo mejor no quedan muy claros, pero es muy importante y necesario difundir la parte de la toma, la parte de la conservación de la muestra, la separación de la muestra, porque hay que tomar en cuenta que todo eso, si no se cuida, pues prácticamente damos un resultado que no es útil al médico y lejos de ayudarlo para el apoyo terapéutico, pues lo confundimos más y obviamente el pobre paciente pues se trata mucho menos adecuadamente. Ok, entonces son puntos bastante importantes, yo creo que desde la preparación del paciente, la flebotomía o la toma de muestra,
posteriormente la conservación, el proceso como tal antes de procesar la muestra, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo aproximadamente después de haber recolectado la muestra es viable esa muestra para ser analizada? Obviamente entre más rápido pues es mucho mejor, ¿no? Pero normalmente ¿qué rangos hay? Vamos a partir de los dos estudios más comunes, el TP y TTP. Más o menos qué tiempo se recomienda en base a las guías que se pueda procesar esa muestra para que sea algo pues válido o algo más certero. De que tiene bien claras las guías. Pues eso es muy importante porque esto nos marcará la pauta para saber cuánto tiempo disponemos en el proceso del proceso del análisis. Entonces, lo que nosotros tenemos de margen para hacer un proceso de una prueba global son máximo 4 horas a temperatura ambiente. Entonces tenemos ese lapso de tiempo desde la toma de muestra hasta no mayor de 4 horas para poder hacer el proceso de las muestras de coagulación. Y en el caso, por ejemplo, de que por algún motivo hay laboratorios que a lo mejor recolectan la muestra, pero posteriormente para concentrarse en el laboratorio central, digámoslo, hablando si fuera una toma de muestra periférica, ¿qué sería recomendable? ¿Bajar la temperatura de esa muestra? ¿Separar el plasma? ¿O qué sería lo ideal? Eso es muy importante porque para las pruebas especiales, o sea, lo que no es rutina, como lo que no es TP y TTP, para pruebas especiales, por ejemplo, para factores, para proteína C, proteína S, antitrombina y todas estas pruebas especiales, dentro del hospital, o si se van a maquilar estas pruebas, se debe de entender perfectamente ese tema de conservación. Primero, si se van a hacer algunas pruebas especiales, se tendrá que tomar cantidad suficiente de muestra. Un tubo es suficiente, pero también hay que ver porque normalmente se pueden hacer 2 alícuotas. Una para pruebas trombofílicas, por ejemplo, para proteína C o S, y otra para factores, factor 8 o 9, por ejemplo. Generalmente a un paciente se le manda a hacer o unas o otras, pero luego pueden coincidir que hay 2. Pero sí se deben de congelar de manera inmediata, casi. Se toma la muestra, se separa y se congela. Y la congelación debe de ser rápida. Puede ser a menos 20 grados o menos 70. Una vez congelada, se debe si se van a procesar en el laboratorio algún día determinado, se deben de guardar en un ultracongelador que no estén abriendo y cerrando las puertas, porque los cambios de calor también afectan. Si se van a maquilar, obviamente se debe de tener la garantía de que el proceso de conservación o de congelación se mantiene. Para eso ya hay dispositivos como cajas transportadoras que mantienen la congelación con Dataloga, un termómetro que lleva trazabilidad de la temperatura. Y yo en lo personal, no sé si la química coincide en eso, yo en lo personal recomiendo que vaya a un control normal, también bajo las mismas condiciones, y ese mismo control acompañando a las muestras. ¿Y cuál es la estrategia? Que ese control se vaya con las pruebas especiales, ciego, no se diga que es un control para un laboratorio de referencia, y que manden los resultados. Y de esta forma corroborar que no hubo una pérdida de factores o de proteínas. Para mí esa es una recomendación para cuando se va a maquilar. Otra situación es que pruebas de dímero D no se maquilan. Las pruebas de dímero D no se maquilan porque tienen una vida media de 3 horas, no tanto por la vida media, sino porque el resultado después de 8 horas, el dímero D ya no es clínicamente útil el resultado, porque es prácticamente una prueba de urgencia, es como una gasometría. Y para el tema de von Willebrand se debe de tener mucho cuidado en la congelación, porque muestras congeladas por periodos largos, más de 3 meses, tienden a que el von Willebrand aumente la concentración. Entonces puede dar un falso positivo o un falso normal y prácticamente enmascarar una deficiencia. Entonces eso es muy importante. No sé, química, su punto de vista al respecto para las muestras especiales. Usted que hace muchas. No, pues yo creo que esa parte que comenta es muy importante, en la parte del transporte y de la conservación. Si no tenemos que procesar en ese lapso de tiempo, pues sí, la conservación de congelación inmediata se debe hacer. Y bueno, este tip que les comenta el químico yo creo que es muy importante. Perfecto. Bueno, yo creo que definitivamente son temas que tienen que abordarse en algún momento más a detalle, sobre todo que
pues si no se toman en cuenta las consideraciones necesarias, pues va a haber una alteración tremenda en los resultados y pues el perjudicado en este caso pues van a ser nuestros pacientes, desafortunadamente. Bueno, por otro lado, en México pues sabemos que gran parte del porcentaje del índice de mortalidad pues desafortunadamente están asociadas directa o indirectamente a problemas trombóticos. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo las patologías más representativas hablando de los problemas de coagulación o problemas hemostáticos aquí en nuestro país, en México? Pues bueno, hablando de la parte en el estudio de la coagulación, tenemos que pensar en que podemos encontrar patologías tanto hemorrágicas como trombóticas. Dentro de las trombóticas tenemos que de las más frecuentes que podemos observar, pues es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es una entidad de tipo autoinmune que ocasiona anticuerpos circulantes que van dirigidos a complejos de fosfolípidos, sobre todo donde se anclan los factores de coagulación. Esto pues va a ocasionar en los pacientes trombosis de tipo venoso. Por otro lado, hay algunas importantes correlaciones de tipo autoinmune que pueden generar trombosis, la hiperhomocisteinemia o los altos niveles de esta pueden generar eventos de tipo trombótico. Y además, existen otras mutaciones de tipo genético, como puede ser la resistencia a la proteína C activada, la deficiencia en proteína C, proteína S antitrombina, que son nuestros anticoagulantes naturales y que cuando alguna persona tiene estas deficiencias puede tener eventos trombóticos. Hablando de las trombosis de tipo adquirido, pues tenemos el cáncer, que es una entidad muy complicada, que los pacientes están predispuestos a tener eventos trombóticos, coagulación intravascular diseminada. Un paciente que tenga un proceso de tipo infeccioso está muy propenso a tener eventos trombóticos. Entonces la trombosis está relacionada con muchos padecimientos actuales, con diabetes, con obesidad, etc. Podríamos pasar toda la noche hablando de trombofilias. Por el otro lado, los trastornos hemorrágicos. El detalle con los trastornos hemorrágicos, a diferencia de los trastornos trombóticos, es que aquí el diagnóstico diferencial sí repercute mucho. Porque, por ejemplo, una trombosis finalmente se trata muy similar. Una proteína C, una S, una antitrombina, una resistencia. Ya está el trombo. Y bueno, lo que hacen los médicos es, en primera instancia, dar trombolíticos para disminuir el tamaño del trombo. Y en segunda instancia, en paralelo, dar heparina, para evitar que el proceso de coagulación genere más trombos. Con eso detiene un poco. Y bueno, eso es de manera inmediata. Ya de manera continua y a mediano plazo, dar terapia anticoagulante con warfarina y cumarina. Eso mantiene estable y constante la anticoagulación. Obviamente tienen efectos adversos que, si quieren, ahorita platicamos del monitoreo de este tipo de terapia. Pero bueno, esa es una diferencia, que en trombosis la terapia es muy parecida. Pero en la hemofilia sí se debe de diagnosticar definitivamente la patología, porque podemos tener 3 patologías. El trastorno hemorrágico más frecuente en México es la enfermedad de von Willebrand, pero es el más subdiagnosticado. Hay 3 tipos la enfermedad de von Willebrand se clasifica en 3 tipos: la 1, la 2 y la 3. La 1 y la 3 son cuantitativas, o sea, la molécula está alterada en cantidad y concentración. Y la número 2 se subdivide en más, y esa alteración es cualitativa, la molécula está alterada. Pero bueno, esa es la enfermedad de von Willebrand. Por el otro lado está la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es la deficiencia o la falta de capacidad del organismo de producir factor 8, y la hemofilia B, la falta de capacidad del organismo de producir factor 9. Bueno, los 3 trastornos producen hemorragia. El problema aquí es que no se pueden tratar igual a cada uno. Yo a un paciente, a un médico, a un paciente no le puede dar factor 8 si le falta factor 9, o no le puede dar factor 9 si le falta factor 8. Y el factor de von Willebrand hay que ver en qué casos se usa desmopresina, en qué casos no, diferentes estrategias. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Teniendo el diagnóstico certero. Por ejemplo, para hacer la enfermedad de von Willebrand necesitan aproximadamente, ¿cuántas pruebas? Como unas 8. Aproximadamente.
que sería el antígeno, la actividad, el RIPA, que es la agregación inducida por ristocetina, el factor 8, factor 9, la unión a colágena, la capacidad de unión a factor 8. Entonces son todas esas pruebas. El detalle es que no todos los laboratorios tienen, y los pocos que tienen son laboratorios de referencia. Y regresamos de nuevo al círculo vicioso de cómo se mandan las pruebas, porque aquí volvemos, si se van a mandar las pruebas en malas condiciones, pues volvemos a dar un diagnóstico. Entonces todo va de la mano, si se dan cuenta. Bueno, y en base a los comentarios que acaban de decir, eso me da a entender que el diagnóstico de muchas enfermedades desafortunadamente no se está dando de una forma oportuna en nuestro país, ¿no? Sí. Y ahí en este caso, ¿cuál sería la recomendación por parte de ustedes como expertos en el diagnóstico de las situaciones relacionadas a la hemostasia para un diagnóstico oportuno de estas enfermedades? Bueno, yo creo que aquí la idea sería como tener bien identificados los centros de referencia. En nuestro país tenemos pues múltiples instituciones de salud pública que se encargan a revisar cosas que tienen que ver con hemofilia, centros de referencia en pacientes con hemofilia. Entonces se encargan de hacer toda la batería de pruebas para estos pacientes. Hay otros centros de referencia que se encargan de tratar a pacientes con trombosis, y bueno, pues que también hay una batería de pruebas. En realidad sí tenemos dos grandes áreas que estudiar, y la idea es que cada área permanezca con un panel de pruebas amplios para hacer el diagnóstico y sobre todo el seguimiento de estos pacientes, porque como ya lo comentaba el químico, es un poco complicado, sobre todo en pacientes con hemorragia, y hacer un adecuado pues, diagnóstico, ¿no? Así es. Y yo creo que también, pues obviamente muchos van a decir por ahí, pues es el dinero, porque pues no tengo dinero, no hago pruebas. Pero bueno, sí es un factor importante el dinero, pero yo creo que el conocimiento, porque ya teniendo el conocimiento uno se pone creativo, pero si no hay conocimiento, pues no te sale la creatividad ni por más que quieras. Entonces el conocimiento y sobre todo la cooperación con la parte clínica, entender lo que pasa con un paciente. Cuando nosotros desde el laboratorio, desde nuestra trinchera, entendemos lo que sucede allá afuera en la clínica, en el hospital, yo creo que esa parte sí nos va a ayudar mucho, y igual el clínico que entienda lo que se hace en el laboratorio. Pues muchas veces dentro del laboratorio estamos muchas veces peleando el poder o el conocimiento, cuando el pobre paciente es lo que necesita es un diagnóstico certero. Y esa parte, detectar esos laboratorios de referencia o hacer estudios cooperativos, porque hay muchos laboratorios que por el centro hacen ciertas pruebas, pero hay otros laboratorios que hacen otras que en otros no hay. Entonces yo creo que ahí puede haber una muy buena cooperación y esa estrategia. Si yo hago 3 pruebas aquí, pero otro laboratorio hace 2 más que yo no hago, pues mira, cuando te lleguen unas que yo hago, me las mandas y yo te mando, ¿sí? Pero bueno, finalmente vuelvo a lo mismo, es esa lucha. Pero finalmente por eso digo que el dinero no es mucho, sino es la estrategia que uno usa. Sí, sobre todo el conocer estas enfermedades, la clínica, y sobre todo saber interpretar también esas pruebas, ¿no? Que nosotros como profesionales de la salud, al tener el conocimiento, pues tenemos la facultad de sugerir, de proponer. Entonces, definitivamente sí, ahí sí es fundamental el conocimiento, y qué bueno que pues se está llevando a cabo esta semana de la hemostasia, porque principalmente en este caso el propósito es pues, difundir el conocimiento. Entonces ya en su momento tendremos la oportunidad de generar más material, más contenido en alguna otra segunda, tercera edición de la semana de la hemostasia. Estamos seguros que todo esto va a complementar y a sumar muchísimo en conocimiento y experiencia sobre todo, ¿no? Pues la verdad es que me quedé muy picado con esta charla. Desafortunadamente el tiempo ya lo traemos encima, pero pues bueno, nuevamente les quiero agradecer muchísimo el estar aquí, el regalarnos un poco de su tiempo para compartir sus experiencias con nosotros, que estoy seguro que pues para todos nosotros va a ser de gran ayuda, y pues esperemos
pronto poder estar nuevamente aquí platicando de más temas y profundizando más de algunos otros temas. Entonces, pues digo, todavía nos quedan algunos días más de la Semana de la Hemostasia. Los invitamos nuevamente a que sigan participando. Esperemos que toda esta información que se va a estar compartiendo con todos ustedes pues sea de gran utilidad. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente por su presencia. Y pues cualquier duda que tengan, pues bueno, en unos días en las presentaciones pues vamos a estar compartiendo el correo electrónico tanto del químico Carlos como de la química Saraí, y pues con gusto ellos van a poder estar orientándonos en cualquier otra duda que llegara a surgir. Claro. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estamos para servirles. Muchas gracias a EduLab y por seguir las páginas, por estar pendientes de esto. Yo creo que el estar informados, el conocer, pues nos abre muchas puertas. Entonces, muchas gracias a todos por el apoyo de verdad y lo que necesiten, pues a la orden. Bueno, muchas gracias a EduLab, muchas gracias a Químico Enrique. Y bueno, esta Semana de la Hemostasia también es para darles algunas pláticas generales, pero se tienen planeado proyectos más importantes. Aquí la idea es que nos retroalimenten a EduLab y propongan algunos temas que a lo mejor ustedes quisieran profundizar, y serán bienvenidos, y en base a eso se pueda armar algo de mucho contenido importante para todos. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar y aquí estamos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, para los que no han dado seguir o le han dado like a la página del Rincón de la Hemostasia, ahí continuamente la química Saraí está compartiendo pues mucho material que estoy seguro que es de gran utilidad, y bueno, complementándolo con toda la experiencia también del químico Carlos, pues los dos están haciendo una muy buena mancuerna. Entonces pues dense la oportunidad de darle like al Rincón de la Hemostasia para seguir aprendiendo todavía más referente a este tema. Bueno, pues entonces nos despedimos de ustedes, les agradecemos nuevamente su participación, y pues seguimos en contacto a través de estos medios. Excelente día, puede ser día, tarde, noche, pero bueno, que tengan un excelente día y seguimos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.